Vamos a presentar a otro de los académicos destacados, invitados centrales para este evento, que es el profesor. Les voy a pedir, por favor, maestros, su colaboración con su disciplina. Vamos a ser muy ordenados, somos maestros todos, entonces tenemos que dar ejemplo. Bien, entonces presento al doctor Bruno de Amore. Muchas gracias, doctor, por toda la generosidad que ha tenido con este congreso. Cuando lo contactamos por sugerencia de Luis Carlos, de nuestro común amigo, el profesor Luis Carlos Arboleda, de manera muy generosa, el profesor de Amore aceptó la venida junto con su señora esposa, la doctora Marta Fandiño. El profesor Bruno de Amore es un doctor en educación matemática de la Universidad Constantino del filósofo de Nitra, en Eslovaquia. Es graduado en matemáticas, filosofía y pedagogía de la Universidad de Bolonia, en Italia, y doctor honoris causa en ciencias sociales y educación de la Universidad de Chipre. Cuando uno revisa la producción académica del doctor Bruno de Amore, es muy importante en diferentes áreas. Particularmente, últimamente se ha dedicado al tema no solamente de las representaciones, sino también del desarrollo de competencias matemáticas en el ámbito escolar. Tiene artículos, libros, capítulos de libro, proyectos, y ha trabajado últimamente en Colombia en diversas universidades colombianas. Además de que cuenta con cédula de ciudadanía colombiana, ya lo consideramos, es un colombiano, cédula de extranjería, pero lo adoptamos, doctor. Usted ya es colombiano, bienvenido a nuestra patria y muchas gracias pues por toda la producción y por todas las enseñanzas que nos da. Vamos a saludar al doctor Bruno de Amore con un fuerte aplauso de bienvenida. Gracias, muy amable. Bueno, tengo una orden por parte del mi amigo Luis Moreno Armella de no empezar hasta cuando él no regrese. Y no está acá. Llegando, acá está. Propongo un aplauso para él. Bueno, como ya se dieron cuenta, el problema verdadero ahora es el idioma. Yo haré un esfuerzo increíble para intentar de hablar con mi español, que no es el español de ustedes, es un poco diferente, y ustedes harán el esfuerzo de mostrar que me están entendiendo. Yo tengo como una regla que más o menos funciona: cuando no me acuerdo una palabra, cuando no la conozco, me la invento. Y normalmente el 80-85% de las veces funciona. Pues el italiano tiene la misma raíz latina del español, entonces más o menos funciona. Pero de vez en cuando no funciona. Vamos a ver qué pasa hoy. ¿Qué estamos haciendo acá? Que les voy a proponer hoy. Es que acá y en algunos otros lugares aún escucho como una pelea entre algo que se llama matemáticos y otros que se llaman educadores o estudiosos de educación matemática, didáctica de la matemática. Aún escucho que hay como una diferencia. Normalmente los educadores, o mejor, los que estudian didáctica de la matemática, se consideran superiores a los matemáticos. Y los matemáticos les gustaría entrar a ser parte del conjunto de los estudiosos de didáctica de la matemática, pero no son aceptados.
Y entonces la mía idea es de mostrar que la familia es única y que no se puede estudiar didáctica de la matemática sino como matemáticos. O sea que solo un matemático puede entender verdaderamente qué está pasando en un salón cuando su tarea es la de entender el aprendizaje o aún mejor la falta, cuando no se alcanza el aprendizaje. Y entonces tengo unos ejemplos, 10, un decálogo. La idea es esta: los primeros son un poco difíciles, son pensados para profesores universitarios, y después los últimos son un poquito más sencillos, son pensados hasta profesor de primaria, porque me imagino que aquí hay también profesores de primaria, ¿verdad? Bueno, entonces más o menos esta sería la idea. De vez en cuando voy a repetir lo que dije hasta ahora. ¿Se entiende? ¿Prefieres otro idioma? ¿Cómo van a hacer ahora con Duval cuando hablará francés? Chao, Raymond. ¿Qué harán después? Traducción. A mí no me pueden traducir, ¿no? No, bueno, vamos. Un desafío mortal. Empezamos con el límite. El límite es un objeto matemático interesante. Se estudia más o menos en tercero de primaria, ¿verdad? No, en grado noveno será aquí, 10º, 11, más o menos, allá. Y después se repite a la universidad, me imagino. Y hay que definir esta sencilla fórmula. ¿Y cómo se define? Bueno, cualquier niño de primaria lo puede entender, se escribe así. Esto es. Ahora, los profesores, colegas universitarios de los primeros semestres pueden decir que normalmente el 90% de los estudiantes no entienden absolutamente nada de esta escritura. La pueden leer, pero no entienden qué significa. Los 10% muestran que sí. ¿La entendiste? Sí. No le van a pedir que te lo expliquen. Tienen que tener confianza en los estudiantes. Si ellos dicen que la entendieron, hay que creerles. Pero el profesor, que es un ser humano, empieza a decir, bueno, se lo voy a explicar con palabras más sencillas. Y le dice así. Y entonces, de los 90% de los estudiantes que no habían entendido, el 100% siguen entendiendo. Pero el profesor es un ser humano, le dice, bueno, le voy a explicar mucho más. Y le dice así: siempre más lenguaje, entre comillas, natural, siempre más palabras de uso común, siempre más largo el discurso, siempre igual el resultado final. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la dificultad? Primero, la historia nos puede ayudar, y la teoría de los obstáculos epistemológicos de Rousseau nos va a ayudar mucho. Parece que el primer matemático serio, competente, que intentó de utilizar la idea de límite, bueno, habían otros también antes, fue uno muy reciente de estos últimos años, un tal Arquímedes. Pero Arquímedes no tenía ni la fuerza formal, ni el simbolismo, ni la fuerza cultural para definir este concepto. Lo utilizaba, pero así, como en forma natural. Pasaron como muy pocos, como 1900, casi 2000 años, antes que alguien intentó de dar una definición, y las primeras definiciones son, a decir poco, ridículas, vistas con los ojos de hoy. Hasta llegar a esta idea genial, esto épsilon, no sé cómo se dirá en español, y este delta que caracterizan entre nosotros. Cuando nosotros en el bus o en el ascensor decimos épsilon, delta, queremos decir esto. Entonces, 2200 años de historia
para dar una definición. ¿Queremos darle al niño como una semanita? ¿O pretendemos que ya damos, no sé, no digo 2000 años, esto no tenemos tiempo, pero una semanita, para que lo piense bien? ¿Qué opinan ustedes? Pero la pregunta de nosotros didácticos ahora es, ¿por qué pasa esto? Porque una idea realmente bastante sencilla. ¿Por qué necesita tanto esfuerzo? ¿Qué le pasa? En los años 80 empezaron a estudiar el problema matemáticos desde el punto de vista de la matemática, en didáctica de la matemática, para entender qué pasa. Creo que el primero fue Toll, pero no estoy tan seguro, pero él ya en los años 80 empezó a publicar. Y se dio cuenta, hablando con los estudiantes en divisiones de carácter muy elevado, porque decirle estudiante es deficiente, no estudia, hace solo fútbol, esto, bueno, cualquiera lo puede decir, pero la motivación real nunca es esta. Este es un paliativo para los pobres de espíritu. Entonces vamos a ver, por ejemplo, hay una lucha en esta definición entre un infinito actual y un infinito potencial. Y el alumno no alcanza, también muchos adultos no alcanzan a poner de acuerdo esta cosa. Se lo voy a decir muy rápido porque tengo 10 ejemplos, pero para decirle que esto abrió la ruta para estudiar problemas de aprendizaje del infinito. Hoy por la tarde voy a dar un seminario, un taller, exactamente sobre este tema, entonces ahora voy bastante rápido, todo el tiempo de hoy será por esto. Confusión entre términos. En el lenguaje común nosotros decimos ilimitado, indefinito, infinito, como si fueran sinónimos. En la escuela primaria se empieza, un niño se da cuenta cuando uno es muy pequeño que puede seguir contando para siempre. Y entonces esto significa que el conjunto n de los números naturales es ilimitado, no tiene límite, pero normalmente se dice infinito. Una cosa infinita es cuando una cosa no se puede definir, entonces habría que decirse indefinito. Hay una grande confusión terminológica que no ayuda a entender este tipo de cosas. Muchos alumnos piensan que el infinito es simplemente un número grande. Hay investigaciones de las cuales voy a hablar por la tarde con un colega suizo, que el aplazamiento, todos los conjuntos infinitos tienen la misma cardinalidad. Dependencia, yo tengo un segmento pequeñito, lo pienso como conjuntos de puntos. Un segmento más largo, siempre como conjuntos de puntos, es evidente que el segundo tiene más puntos que el primero, ¿verdad? Y veo muchos sí también acá. Entonces sobre esto hay que reflexionar mucho más. Pero termino acá este primer ejemplo y después hago la primera reflexión. Es esto. En un libro de texto, no voy a decir el autor, ni el nombre ni el apellido, encontré a la página 4 la siguiente definición entre comillas. Un conjunto se dice infinito cuando contiene infinitos elementos. Es el triunfo de Messier Laplace. Es la muerte de la matemática. O sea, es decir, uno podría decir, un segmento se dice segmento cuando es un segmento. Y es verdad, no puedo decir que no. Pero imagínense cómo es sencilla la matemática así. Una cónica se dice parábola cuando es una parábola. Es un sueño para todos los alumnos. Pero es posible que un autor de un libro no se da cuenta que no puede utilizar la misma palabra en el definiens y en el definiendum. ¿Es posible que exista un ser humano así? Sí, autor de libros. Pero me sentí más tranquilo cuando en la página 7 encontré una definición correcta. Un conjunto se dice finito cuando no es infinito.
creo que llegó el momento de hacer la primera consideración. Usted, con todo el amor que le tengo a los pedagogos y a los psicólogos, aquí hay un psicólogo increíble sentado allá, menos mal que no entiende el español, pero con todo, que fue mi profesor de doctorado, lo adoro. Ustedes, con todo el amor que le tengo, ¿piensan ustedes que un pedagogo puede hacer estudios de didáctica de la matemática sobre estos temas? No necesita una persona no solo experta en matemática, pero uno que haya reflexionado de una forma no trivial sobre la matemática, o sea, un matemático de verdad, que entiende lo que está pasando. ¿Están de acuerdo? Bueno. Segundo ejemplo, casi que veo que el tiempo vola, lo voy a pasar muy, muy rápido, porque tanto por la tarde, quien decidió de venir a hablar de infinito, lo voy a repetir mejor. Aquí pasa algo interesante. Estábamos estudiando el infinito, y un teorema de Cantor en particular, porque hay algunos teoremas de Cantor que tienen demostraciones de una sencillez increíble. Todos son ideas geniales, pero de una sencillez increíble. Entonces nos decimos, pero si es tan sencilla la demostración, un niño de grado 13, sí, porque nosotros tenemos 13 años de escolaridad, no 11, entonces sería un niño de 19, 20 años. Uno así, ¿puede entender esta demostración o no? Es tan sencilla. Entonces tomamos una demostración de Cantor, tiene una historia larga. Hacemos así, ahora la voy pasando rápidamente y por la tarde la voy a decir un poquito mejor, y también tengo unos chismes alrededor. Entonces vengan las personas que les gustan los chismes entre matemáticos, sus esposas, algo así. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta es una demostración que tiene una historia muy interesante, la vamos a ver por la tarde, pero llega a esta va una variedad continua de P dimensiones, con P mayor que 1, se puede poner en relación unívoca con una variedad continua de dimensión 1, de manera tal que a un punto de una corresponda una, no alcanzo a ver uno y solo un punto de la otra. Esta era la pregunta. Primero hay que decir que aquel tiempo relación unívoca era lo que hoy se llama biunívoca. Cambió, mejoró un poquito, pero así uno no lo entiende, ¿verdad? Lo voy a decir de otra forma. Tengo un cuadrado y tengo un segmento. Para dar importancia en que algo parece increíble, en lugar de tomar un segmento, tomo un lado de cuadrado. Entonces, tengo un cuadrado y un suo lado. ¿Puedo hacer una correspondencia biunívoca entre los puntos del cuadrado y los puntos del lado? Cualquier persona normal diría que no, que es imposible, porque los puntos del lado ya son en correspondencia biunívoca con un lado. Entonces, ¿cómo puedo? ¿Verdad que es así? Los mismos Cantor y Dedekind pensaban que no, que era imposible. Y la historia es muy interesante. Bueno, en realidad no. Se puede demostrar que se puede hacer una correspondencia biunívoca con una demostración increíble, casi que por la tarde la voy a hacer yo mismo al tablero para mostrársela. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver desde el punto de vista de un niño. Para hacer esta demostración necesita ejes cartesianos ortogonales monométricos, que es algo que se aprende en octavo, en noveno, ¿sí? ¿De acuerdo? Pareja ordenada de números reales como coordenada de un punto P, también, noveno, décimo, no sé, me estoy inventando más o menos. Números reales, bueno, aquí habría que decir que vi con mis ojos que a un cierto punto los profesores empiezan a hablar de números reales, pero sin dar nunca una verdadera definición, que no es tan sencilla,
Entonces, a un cierto punto, el alumno sabe que cuando dice el sustantivo número, tiene que agregarle el adjetivo real, si no el profesor no está contento. Pero que es un número real sigue siendo un aspecto onírico de fantasía. Pero los alumnos hablan del número real. Y una escritura formal tan sencilla, o sea que un número real X con un índice P sea comprendido, ¿está bien?, entre 0 y 1. Cosas de octavo, noveno, décimo máximo. ¿Está bien? ¿Saben qué pasa? Que cuando se va a hacer esta demostración, donde solo se necesitan estos elementos, el 85 o 90% de estudiantes de grado 13, es decir, aquí sería el cuarto semestre de universidad, no entienden el sentido de la demostración. ¿Qué les parece? Nosotros pensamos siempre que si el alumno tiene esto y esto y esto, y entonces puede hacer esto. Pero esta es la ilusión adulta de profesores. No es verdad que la suma de competencia te da la competencia. Es otra cosa, otro pasaje. Nos quedamos como sorprendidos, pero aprendemos que hay algo más. No solo una suma, pero hay algo más. Normalmente nosotros tratamos la demostración matemática en nuestras aulas, sin pretender mucho, pero se empieza. En Europa, en Italia, se empieza en grado sería noveno. Los alumnos empiezan a hacer demostraciones, una práctica demostrativa. Y muchos profesores, para que el alumno aprenda a hacer demostraciones, antes le hace un curso de lógica. Bueno, lógica matemática es fuerte, dejemos de lógica formal, de lógica de tipo aristotélico formal. Y entonces la que se llama la I, la O, el no, todas estas cositas que parecen tan sencillas y no lo son para nada. Y a un cierto punto, un milagro que es la implicación material. A implica B. Y con esto empiezan problemas graves, porque muchos profesores también piensan que esto es como una deducción. El alumno aprende de memoria a veces la tabla semántica de todo esto, porque son pocos números o pocas letras, y cualquiera la puede aprender hasta cuando no se da cuenta que hay falso, falso, verdadero. Y esto, cuando entiende cómo interpretarlo, le da molestias, de como que si Napoleón era negro, implica Napoleón era negro y su mamá era alta 4 metros y entonces Dios existe. Les di la demostración de Dios aquí, frente a todos. ¿Cómo es posible que tiene que ver todo esto? Bueno, hay otras lógicas, pero ahora se lo voy a contar de una forma un poquito más personal. Estábamos en un lugar y una profesora dijo: mira, yo tengo alumnos, pero ninguno sabe hacer una demostración. O sea, yo los veo que no lo saben hacer y no entienden ni qué tienen que hacer. Ahora, si ella hubiera dicho la mitad no saben hacer, yo digo, bueno, sí, esto es normal, es la porcentaje típica. Pero nadie, ninguno, nos pareció un poco raro. Vamos a ver qué pasa en esta clase. Y lo que pasaba realmente era que los alumnos hacían demostraciones, pero no era la demostración aristotélica esperada por la profesora. ¿Por qué? Porque primero empezaban con la tesis. Y la profesora se enfadaba: no puedes empezar con la tesis es el punto final. Entonces el alumno intentaba, cuando estaba diciendo la tesis, pero tú sentías que tenía ganas de decirla. O a mitad de la demostración daba un ejemplo. Y la profesora: no es aristotélico así. Entonces había como una lucha entre la espera de la profesora
y lo que hacían los alumnos de una forma espontánea. Y escuchando todo esto, estudié la historia de la lógica porque me gustaba tanto, pensé, pero yo esto ya lo escuché, y fui a revisar mis apuntes, mi historia, y realmente hay una lógica que se llama Nyaya, una lógica hindú de la época 600 a.C., entonces mucho antes de la aristotélica, donde el silogismo, en lugar de tener 3 pasos, tiene 5. Primero, el enunciado que se quiere demostrar. Aquí les puse también cómo se dice en hindúes, porque veo que mucha gente toma apuntes. Entonces, si quieren utilizarla con sus alumnos. Y entonces, primero la tesis, después algo que se llama la razón, después el enunciado general, con un ejemplo, después la aplicación y por último la conclusión. Vamos a ver un ejemplo típico. El ejemplo típico del silogismo aristotélico es el conjunto de los seres humanos es un subconjunto de los mortales. El conjunto que tiene Sócrates es un subconjunto de los seres humanos, y entonces el conjunto que contiene Sócrates es un subconjunto de los seres mortales, que normalmente se dice de una forma más sencilla, pero equivocada. Los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, entonces Sócrates es mortal. ¿Por qué es equivocada? Porque Sócrates es un objeto, un elemento, y tenemos que hablar de conjuntos para que la lógica tenga sentido. Vamos a ver un ejemplo Nyaya. El objeto A se mueve. Yo tengo que demostrar que un tal objeto A se mueve. ¿Por cuál razón? Porque se le ha aplicado una fuerza. Razonamiento general: cada vez que se aplica una fuerza a un objeto, éste se mueve. Por ejemplo, si se amarran bueyes a una carreta, ésta se mueve. Ahora, al objeto A se le aplicó una fuerza. El objeto A se mueve. Entonces esto es el silogismo Nyaya, y era lo que estaban utilizando los alumnos. Y la profesora no lo sabía, que existía otra lógica. Había un niño en particular, ahora no tengo tiempo, que se llamará todavía, Pietro, pero todo lo llamaban Pito, muy divertido, un tipo de una simpatía mortal. Y cuando la profesora decía, no tienes que hacer ejemplo, le hacía 1, 2, 3, 4 ejemplos para ver la profesora que se ponía roca. Y cuando se dio cuenta que a mí me gustaban los ejemplos, entonces me miraba como sorprendido. Tú no eres un profesor. Sí, soy un profesor, pero dame 4 ejemplos. Era muy divertido, muy divertido. Entonces, si la profesora no hubiera tenido esta oportunidad, nunca habría sabido que existía otra lógica. Había seguido pensando que para enseñar la demostración antes hay que hacer toda la lógica clásica, que no es verdad. Es complicado desde un punto de vista didáctico. ¿Cuántas cosas necesitan acá? Lógica, demostración, que no es tan sencillo, historia de la matemática, didáctica de la matemática. Y le vuelvo a hacer entonces la misma pregunta de antes. Con todo el amor que tengo con los pedagogos y los psicólogos, ¿está durmiendo bien? Y entonces, ¿piensan ustedes que investigación en este campo lo pueden hacer ellos? No le toca a un matemático fino que tenga estas cosas no solo como conocimiento, no es suficiente, lo tenga como dueño de un saber profundo, porque tiene que estar dispuesto a cambiar las cosas, y esto solo lo puede hacer una persona culta, profundamente culta. Entonces esta división entre los didactas y los matemáticos parece algo bastante estúpido. Área y perímetro. Hay un texto maravilloso de Galileo Galilei
donde él hace preguntas a la gente, su homóloga, o sea, profesores universitarios, y le pide, hay un pueblo que se llama A, y hay un pueblo que se llama B. Si la plaza central del pueblo A tiene un perímetro más grande, más amplio, del perímetro es un número, entonces un número más grande que el primer perímetro, del perímetro de la plaza de B, ¿cuál de las dos áreas será mayor? Y dice que todos le contestaban, es obvio, si el perímetro es mayor, el área también es mayor. Y termina Galileo diciendo, increíble que aún hoy, siglo XVI, aún hoy hay gente que la piensa así. Entonces, cuando Marta y yo leímos esta frase, bueno, miramos qué pasa con nuestros colegas universitarios, matemáticos, y vamos a ver. Y así como en ascensor, en el café, no en situación, como decir, de trabajo formal, en situaciones así de paseo, de punto en blanco se hacía la pregunta y casi todos contestaban lo mismo. Pero obviamente nosotros, piénsalo bien, y esto era suficiente para que prácticamente todos, qué estúpido, sí, verdad, no, depende. Entonces, mira, aquí hay que investigar. Entonces hacemos así, nosotros preparamos organizamos un poquito una investigación y tú nos ayudas a ver a qué punto está esta confusión de una relación estrecha entre área y perímetro. Vamos a ver. Empezó como a cascada, colegas universitarios, miembros del grupo de investigación, el núcleo de Bolonia, del cual soy todavía director científico, tiene 42 investigadores, no uno, 42. Entonces empezamos con ellos, lo mismo, y después con profesores y hasta llegar a alumnos. Entonces la idea era esta, ponemos en relación área y perímetro en una tabla de este estilo. Esta primera significa aumenta el perímetro y aumenta el área, ¿está bien? Aquí significa aumenta el perímetro, pero el área tiene que estar igual. Aquí aumenta el perímetro, pero el área disminuye. 9 casos. Y se pedía de hacer 9 ejemplos gráficos, con GeoGebra o a mano, con lápiz de papel, o con el instrumento que ellos querían. Y el resultado fue realmente muy interesante. Porque realmente encontrar ejemplos de este estilo, ahora, si tuviéramos un poquito de tiempo, era bonito ver aquí los presentes, algunos que hacían, que proponían. No es tan sencillo. Por ejemplo, esto es acá, miren esta. El área disminuye, ¿verdad? ¿Y el perímetro qué le pasa? Mira, este es sencillo, pero mucha gente no lo piensa. ¿Y saben qué pasó? Que algunos profesores de nivel primario o de los primeros años, estos años, no, pero esta no es una figura. ¿Cómo que no es una figura? ¿En qué sentido? Entonces la cosa se reveló mucho más profunda. ¿Qué significa estereotipo? Estereotipo de una figura, la que se encuentra en el libro de textos. Nunca se encuentra una B en el libro de textos, siempre se encuentra A. Y también tiene que estar así, un lado horizontal, es decir, paralelo al piso, y el otro tiene que ser paralelo a la pared. Si no, ya muchos empiezan a decir, no, si no es así, ya no puede. Le cambio de nombre, el cuadrado se vuelve rombo, 1000 cosas. Pero se empezó con área y perímetro. Y pues trabajamos en 2 departamentos de psicología y de pedagogía, en la Universidad de Bologna e en la Universidad de Bressanone, de Italia. Les pedimos a todos los colegas de pedagogía y de psicología. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será posible?
Construir dos figuras geométricas que tengan la segunda un área menor pero igual perímetro. La respuesta fue muy dura e imposible. ¿Qué les parece? Ahora, esta se parece una idea matemática muy sencilla, pero no lo es para nada. Hay teoremas increíbles, muy profundos y muy bellos, también históricamente hablando sobre estos temas. Necesita conocer matemática bien. Voy rápido. Esto lo voy a invitar a todos los que son al primer año de universidad con sus alumnos o al último año 11. Ustedes piensan que sus alumnos saben que es un rectángulo, ¿verdad? Piensan que sí. Sí. Veo una señorita allá que dice, pero sí, un rectángulo todo el mundo, mira, este es un rectángulo, sí. Todo el mundo lo sabe. Entonces tienen que hacer esta experiencia y después me escriben y me dicen que encontrarán. Se toma una hoja blanca A4 formato carta. No se pone el nombre del estudiante porque tiene vergüenza, entonces se pone otras cosas. Aquí se pone un cuadrado, una hoja, ¿cómo se llama? Cuadriculada, se corta, se pega, y si dibuja un segmento que representa una recta, que es esta. ¿Está bien? Ahora, la recta la vamos a llamar, es un esfuerzo formal increíble lo de dar un nombre a una recta. Le propongo R. Nunca pasa, ¿verdad? No. Entonces esta recta la vamos a llamar R. En la recta R le ponemos un punto C, donde quieran, más o menos aquí a mitad o un poquito más abajo. Y un punto A, pero atención, el punto A, esto sí, debe estar en la vertical, no sé ni cómo decirlo en matemática, en un punto de la cuadricolatura. Cuadricolatura no está bien, ¿no? Del cuadriculado, en un vértice, ¿está bien? ¿Es clara la cosa? Bueno, veo que alguno está tomando apuntes, otro está fotografando, otro lo está mandando a memoria, otro duerme. Bueno, el problema es el siguiente: dibuja un rectángulo ABCD con el lato BC sobre la recta R. Esta es la tarea que tienen que dar. Chicos y chicas presentes, pasa de todo. Van a encontrar cosas que los harán llorar. Van a decir, pero ¿cómo yo estoy haciendo ecuaciones diferenciales con estos y no saben dibujar un rectángulo así de sencillo? Pasará de todo. Les muestro solo algunos resultados y vamos a ver si lo encuentran ustedes también. Naturalmente yo elijo los más, ¿cómo decir?, menos prototipos. Este chico es fantástico. Esto tiene 20 años y entonces está haciendo el último año de escuela, pero 20 años entonces, ¿cómo se dice? Repetente, o sea, repitió un año. Dibuja un rectángulo, no hay nada que decir. Entonces en la entrevista uno le dice, ¿dibujaste un rectángulo? Sí, profesor, todo feliz, fiero. Pero el lato BC no está en la recta R. Y la respuesta científica fue algo así. Oh, wow. Hay que interpretarla. Y yo la interpreté, pero ¿qué pretende de mí? Yo decía, dibujo rectángulo, y yo dibujé un rectángulo. Ahora, si fuera un niño de 6 años, uno dice, bueno, pero siendo al grado 13, miren, yo le dije, si se equivocan, no está el profesor, no se preocupen. En lugar de borrar, le hagan un signo arriba, pero para ver qué pasaba. Y miren esto que hace. Adoro este niño. Esto tiene 18, último año, pero esto está en regla, está haciendo el penúltimo año, cuarto.
Entonces él dice, AC, segmento. Entiende que hay un punto que tiene que estar sobre la recta R. No le da el nombre, pero pone un punto. ¿Lo ven acá? Y después busca un ángulo recto, porque es un rectángulo, y se da cuenta que la figura que obtiene es muy poco rectangulosa. Pero se da cuenta, y entonces borra arriba y se acuerda que en un rectángulo las parejas de lados opuestos son paralelos, y dibuja esta maravilla. Yo creo que lástima que no existe premio Nobel, porque a este chico se lo daría de todo corazón. ¿Qué pasó? Esto es una maravilla. Esto conjugue, está bien, A con C, y después busca el ángulo recto, pero no sabe qué hacer. Camina hasta llegar al fondo. Dice, ahora ¿cómo hago? Y le da el nombre D, y después dice, entendí, entonces el otro también estará acá. ¿Se imagina la cara de estos profesores cuando yo en secreto les mostré los resultados de sus alumnos? Ellos, estudiando cosas de matemática soprafina, estaban haciendo la integral de Riemann, estaban haciendo derivadas de funciones no algebraicas, y el profesor estaba todo satisfecho. Yo enseñé esto. Bueno, tú enseñaste. ¿Ellos aprendieron? Que la pregunta verdadera es esa. ¿Vamos a ver el rectángulo? Sí, pero no. ¿Lo hacen, por favor, en su clase? 5 minutos, 10 minutos. Y después me escriben diciendo, Bruno, no, los míos, ninguno. O, mira que encontré. Y nos vamos a divertir. Bueno, después cambiamos sin cuadrículo, con la recta en otro sentido. Intentamos de todo para ver qué pasaba. Hasta cuando me puse a mirar libros de textos con un alumno doctoral que está estudiando las representaciones semióticas de conjuntos infinitos, el libro de texto en las clases de los profesores. Por supuesto que lo que le pasó de encontrar a él no pasaría en sus clases, de obvio. Y entonces le presento solo un libro de texto interesante, libro de texto universitario. El autor dice R, y creo que significa los reales, son la unión de estos dos conjuntos, Q, racionales, y aquí en Colombia los irracionales se llaman I, ¿verdad? Entonces Q unido con I. Todo el mundo sabe que la intersección es vacía, no vale la pena decirlo, y la misma palabra lo dice, racional y irracional. Ahora el profesor, el autor del libro de texto, para explicarlo mejor a sus lectores, decide de dar una representación semiótica. Mira esta, Raymond, es para ti. Reales, Q, racionales, I, irracionales. Muy clara. La pregunta es, este número que está aquí en este puntico negro, ¿qué número es? No es racional, ¿verdad? Porque está fuera del conjunto. No es irracional, porque está fuera de los conjuntos. Entonces es real. Pero los reales eran racionales o irracionales. ¿Y esto qué es? Lo vamos a pedir a los alumnos, ya que están utilizando este texto dirigido por su profesor. Y uno dice que son los números imaginarios. Entonces casi me suicido. Decidí de no suicidarme porque aún soy joven, aún me faltan 60, 70 años de vida y puedo hacer mucho más. Puedo, por ejemplo, sugerir a los profesores de no utilizar libros idiotas, dirigirlos bien. Un niño inteligente que existe mira esto y cómo concluye. ¿Qué estamos haciendo en clase? Yo tengo otras cosas que no reconozco acá, pero esta es mortal.
O sea, si tengo que hacer un ejemplo gráfico de algo escrito en otro registro semiótico y lo hago de esta forma, ¿les parece? Vuelvo a hacer por la última vez la pregunta a mí mismo a ustedes. Con todo el amor que les tengo a los pedagogos y a los psicólogos, según ustedes, ¿cuántos entenderían una situación de este estilo? Es así, les toca a los matemáticos, que son los más finos críticamente. Si uno la matemática no solo la aprendió, pero la hizo parte de su vida, de su creencia, no solo aprenderla, creer en esa, entiende inmediatamente el significado de todo esto. Los otros no. La didáctica de la matemática tenemos que compartirla. Didactas, y para ser didacta de la matemática tiene que ser uno matemático antes. Encontré esto, pero es mía, la figura es mía, se ve, ¿no? No es tan linda, pero también encontré, no alcancé a escanearla. F son las fracciones. F son las fracciones, el FI son las fracciones donde el numerador es mayor o igual que el denominador. Y la FP son donde el numerador es menor del denominador. Aquí estamos en grado cuarto, quinto, algo así. No me acuerdo. Son niños pequeños, son niños. Y me parece que P significa propias y I significa impropias. Y entonces, la fracción es o propia o impropia. Y esta es la figura igual. O sea, aquí ¿qué tenemos? ¿Qué es este vacío acá? Y ahora le tengo una sorpresa maravillosa. Hay un italiano famoso en todo el mundo. Bueno, aparte unos futbolistas, pero aparte los deportivos, vamos a ver los genios, los pocos que Italia produjo. Y uno de estos se llama Leonardo, ¿verdad? Lo conocen, Leonardo. Él nació a Anciano, pero pues Anciano nadie lo conoce y está vecino, cerca a la ciudad de Vinci, prefirió darse el apellido Vinci. En aquel tiempo el apellido era el lugar donde uno nació. Entonces Leonardo da Vinci sería realmente Leonardo da Anciano, pero Leonardo da Vinci. Ahora Leonardo da Vinci es una autoridad en ingeniería, en arquitectura. Bueno, en pintura hizo poquísimas cosas, pero las que hizo son increíbles. No tuvo el tiempo de pintar mucho, pero las cosas que hizo son maravillosas. Pero pocos saben que en matemática el pobre Leonardo era como un niño de 10 años que se equivoca todos los días. Era ignorante en matemática de una forma mortal. De otra parte, nunca fue a la escuela. La historia suya personal es bastante rara y nunca fue alumno normal. La matemática empezó a aprenderla a los 42 años, cuando trabajando a Milán llamaron de la Toscana un fraile, está bien, matemático, y entonces empezó. Tenemos sus apuntes de matemática en un, decimos, cuaderno, donde él aprende matemática como un niño pequeño. Y él escribió muchos códigos, el más famoso de los cuales tiene el título de una película, o al contrario, que no existe. El Código da Vinci no existe, pero fue el título de una novela importante. Bueno, y cuando Marta y yo nos casamos, un editor que publica los códigos de Leonardo nos regaló uno de los más importantes, el Código Atlántico. No de verdad, es la reproducción, por supuesto, perfectamente hecha, increíble. Ahora, leer estas cosas no es tan sencillo, no solo porque él escribe al contrario, de derecha a izquierda, de forma especular, cosa que aprendió, hizo ejercicios como un loco, no era normal.
pero aprendió a escribir así para esconder sus cosas y para darse importancia. Era un tipito un poco raro. Y leer estas cosas no es sencillo. Dice, le pones un espejo, intenta, mira si es verdad. No es verdad, es complicado. Pero a veces nosotros empezamos a leer páginas matemáticas porque siendo ignorante en matemática, le gustaba escribir de matemática, como a todos los ignorantes. Vimos los textos de antes. Y entonces, ¿qué pasó? Errores increíbles. Tiene que simplificar una fracción. 4 frato, ¿está bien frato? Sobre 4 sobre 4 igual a 0, porque no queda nada. Si lo hace un niño de 10 años, ¿qué hacen? Lo envían a estudiar privadamente nuevamente. Hay errores increíbles, pero esto le va a gustar. Él tiene, le digo el código para que puedan ir a verlo, el código L, a la página 10, tomen apuntos porque si viajan por allá, código L, página 10, verso, es decir, la parte de arriba. Él tiene que hacer 2 tercios dividido por 3 cuartos. Y él sabe la regla. Entonces hace 2 tercios por 4 tercios. Y obtiene 8 novenos. ¿Verdad? Pero escribe, mira, estas son comillas. Esto es falso, porque 8 novenos es más que 2 tercios. O sea, en una división, el cociente no puede ser mayor del dividendo. Un niño de 8 años razona así. Cuando tiene un modelo de división, el más sencillo posible, que es lo de repartición de cosas. Entonces está razonando esto de una forma estereotipada, muy sencilla, el genio universal, el ejemplo típico de genio universal. Entonces, profesores de primaria, de ahora en adelante, cuando un niño de los suyos, haciendo fracciones, hace errores así, ustedes tienen que mirarlos con ojos diferentes y decirle, mira, estás haciendo el mismo error de Leonardo, eres un genio. En lugar de decirle siempre como hacemos nosotros los matemáticos, te equivocaste, bruto, asesino, vuelve a casa a estudiar. No, a coger este error porque eres mismo de él. ¿Qué les parece? La didáctica de la matemática, en particular el profesor Ephraim Fishbein, desde los años 80 estudió exactamente este tipo de cosas. Muchos del mundo se lo están olvidando. Errores típicos de estudiantes que interpretan por ejemplo, esta cosa sencilla que son las operaciones aritméticas basilares, desde un punto de vista así como semántico. Dividir, la palabra dividir significa que el resultado final tiene que ser más pequeño, pero esto está bien con los números naturales. Bueno, aparte 0, dejamos aparte 0 y 1 que son personas raras, pero no, cuando aparecen las fracciones o los números racionales, todo esto ya no funciona. Y entonces hay lugares donde escucho, hay que cambiar el currículo, vamos a reformar. ¿Cuántas reformas se hicieron aquí en Colombia desde cuando yo navigo por este mundo? ¿Cuántas? Le cuento que me pasó en Ecuador una vez. El Ecuador pidió un préstamo internacional al Banco Mundial, un préstamo muy fuerte. El Banco Mundial, que es muy, ¿cómo decir?, furbo, muy o sea, entiende qué pedir en cambio, les pidió
de hacer cambios educativos en su escuela para que dentro de 20 años podían restituir el dinero con todos los intereses. Pero nombró a 3 personas para ir allá a ver qué pasaba. Y fue mi primer viaje en América del Sur. Fue allá a Quito a hablar había un ministro de la educación, aún me lo acuerdo, era un jovencito altísimo, me acuerdo. Entonces me dijo, bueno, cambiamos totalmente el currículo. Ah, bueno. ¿Y cómo es? Y me mostró el currículo de primaria. Primaria. Grupos, campos, anillos, espacios vectoriales. Ahora, él no se imaginaba, él no entendía nada de esto, pero pensaba que nadie lo entendería. Digo, mire, señor ministro, desafortunadamente por usted yo soy un matemático. Y le dijo que esto son palabras en un pedazo de papel, pero no puede ser. Por favor, me dice la verdad. ¿Cómo que esto? No, miren. ¿Podemos ir, por favor, a una escuela primaria de verdad, donde haya un maestro, una profesora, alumnos de verdad, que me gustaría ver de verdad cómo es este cambio radical? Por supuesto que sí, y me hizo acompañar fuera de Quito. La cosa que me impresionó más que habían como 60 alumnos. Que nosotros cuando llegamos a 20 los profesores lloran como desesperados. En Suiza los profesores hicieron como una huelga por cómo es posible tener 12 alumnos en un aula al mismo tiempo. Entonces allá yo vi como 60 alumnos tal, digo, bueno. Y aún me acuerdo la profesora, una chica maravillosa, estupenda. Bueno, pero todo es parte de la vida. Entonces yo le mostré a esta chica, ¿usted es la profesora? Sí. ¿De matemáticas? Sí, de todo. Ah, bueno, de matemáticas también, sí. Y esto es lo que está haciendo. Y aún me acuerdo, la señorita tomó en mano esto y dijo, ¿qué es esto? Es lo que usted está haciendo. Digo, no, ¿qué está haciendo usted? La suma, la resta. Ah, dijo, bueno, así me gusta mucho más. O sea, esta ilusión de cambiar, el cambio lo hacen los profesores, o sea, es algo un poquito diferente. Se pueden llamar personas destacadas de alto nivel que conocen la matemática, pero después hay que preparar a los profesores y ver si tiene un sentido, porque no estará poniendo estas palabras de alto nivel que se cambia la mentalidad y el aprendizaje. No, yo creo que es casi exactamente el contrario. Ah, estaba también la álgebra de Boole. Me acuerdo que estaba la álgebra de Boole en primaria, y no tuve el coraje de pensar que estará en secundaria, ¿no? Esto me gusta muchísimo. La integral donde la función y igual a f de x es lineal. Calcular el área del rectángulo que se representa acá usando la integral. Bueno, cualquier niño lo puede hacer cuando conocerá. Bueno, perdón. Es suficiente tomar una recta oportuna, la función. Pero un profesor con una cara como molesta me dice, pero no se puede hacer, porque la función tiene que ser así. Esta es semiótica pura, chicos. En todos los libros de texto, cuando se empieza la integral, siempre la función es así. Entonces uno piensa que tiene que ser así. Si la función es así, no se puede calcular la integral. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Último ejemplo, en un libro de texto italiano. 0 es el número neutro de la sustracción en n. Y tú dices, ¿cómo que? Espera un momento. Me siento el corazón que casi me se parte. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y vamos a ver. Un elemento e de los números naturales se dice elemento neutro de la adición. En n sí. Por cada n perteneciente a n, n más e igual a n. Y entonces 0 es el elemento neutro
de la adición en n. Está casi bien. Pero entonces, así definido, es también el elemento neutro de la sustracción, porque 5 menos 0 igual a 5. ¿Qué está pasando? Que se perdió la mitad de la definición es esta. No es, este es un pedacito de la definición. Le falta una parte. Si tú la pones así, te da resultados imposibles. Hay que poner todo esto. En matemática, en Italia la didáctica de la matemática se llama MAT 04. La sigla inicial MAT significa que es un pedazo de matemática. Ahora no me acuerdo el orden, pero me acuerdo que hay ecuaciones funcionales, me parece álgebra, geometría algebraica, no me acuerdo la tercera que es, la cuarta es esta y siguen como 30 disciplinas de matemática. Entonces cuando hay un concurso, por ejemplo, para ganar un puesto en la universidad, hay que mirar dónde uno tiene que hacer referente, dónde tiene su trabajo de investigación, su experiencia didáctica. La idea y voy a concluir, que ya pasé el tiempo que tenía a mi disposición, la idea es que le recomiendo a todos, terminamos con esta historia, matemáticos y didactas de la matemática. Ya se volvió ridículo. Gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Bruno por esta disertación que hizo. Y a continuación vamos a hacer una corta ronda de preguntas para pasar al panel. ¿De una vamos al panel? Bien, entonces tengo la siguiente instrucción. Vamos a pasar al panel y dentro del panel vamos a incluir las preguntas del profesor Bruno de Amore. Entonces, vamos a despedir al profesor de esta parte del evento con un fuerte aplauso de agradecimiento. Gracias. Gracias.